Bueno, muchísimas gracias por tu presentación. De verdad que son nuevas terapias que estamos viendo en cáncer de endometrio que nos están cambiando la dirección del timón que teníamos. A continuación, vamos a darle la presentación al doctor Eliezer Payares. Él es cirujano oncólogo, actualmente miembro del capítulo central de la Sociedad Venezolana de Oncología, quien va a estar guiando todas las dudas y preguntas que han hecho hasta ahora en este webinar. Buenas noches. Para mí es un honor estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Es un orgullo estar celebrando hoy el aniversario de IVEGO. Creo que ha sido una excelente velada académica y bueno, la doctora Liliana para mí también una gran oncólogo, persona. Esa charla que dio fue súper interesante. Ronald, creo que todos lo conocen ya, es un pionero aquí, creo ya, en lo que es la ginecología oncológica. La doctora Cobo es nuestra mano derecha en el oncológico y pues agradecemos que estén aquí esta noche con nosotros. Para comenzar en la ronda de preguntas de la mesa redonda, comenzamos con las preguntas de pH, que este fue uno de los temas más interesantes, creo que causó más polémica en todos los invitados. Es un tema muy taquillero en todas las conferencias. Y bueno, esta pregunta va dirigida al doctor Ronald, que comenzó con su ponencia. ¿Disponemos de vacunas de VPH, doctor Ronald, en el país, en Venezuela? ¿Cuáles disponemos? ¿Usted recomienda alguna de ellas? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, permítame aquí activar la pantalla. El camino ha sido largo, yo diría que largo, pero muy tímido. Si digo una forma como la hemos tomado la mayoría de los médicos venezolanos, ha habido como mucha controversia, muchos mitos alrededor de la vacuna contra el VPH. Para responder la primera pregunta, si la vacuna actualmente está en Venezuela, sí está, pero está en centros de vacunaciones privados, así como hay ciertas vacunas que no están disponibles en los centros públicos y se consiguen en estos centros de vacunas privados, ahí está disponible la vacuna contra el VPH. Pero yo creo que uno de los principales problemas que estamos viendo ahorita es la falta de recomendación por parte de los médicos hacia nuestros pacientes. Yo pienso, si ustedes vieron en mi conferencia, somos uno de los pocos, Venezuela es uno de los pocos países en Latinoamérica que no cuenta con la vacuna contra el VPH. Cada vez que uno habla sobre la vacuna contra el VPH, pareciera que estuviéramos hablando sobre un tema nuevo, sobre un tratamiento nuevo. Y, por ejemplo, México y Panamá son países que están contando con la vacuna desde el año 2008, 2021. Estamos hablando todavía si la vacuna contra el VPH es efectiva o no es efectiva. Fíjense que les puse un artículo al final publicado que habla sobre una población en Suecia que ya tienen más de 10 años de seguimiento con la vacuna y han visto cómo ha sido efectiva la vacuna, en este caso era la tetravalente. Pero hay muchísimos estudios que nos hablan sobre la efectividad de la vacuna de la bivalente, tetravalente y la nonavalente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en Venezuela? Tenemos que pedirlas en centros privados, pero yo creo que la tarea de todos los médicos que estamos aquí conectados, y aprovecho el quórum que tenemos de ginecólogos, de cirujanos oncólogos y de los médicos generales que están también participando en este webinar, es que nosotros tenemos que alzar la voz y recomendar una vacuna. No es lo mismo no recomendarla porque no sabes que es efectiva a no recomendarla porque no quieres revisar los estudios que hablan de la efectividad. No estamos hablando de que se ha comprobado la efectividad en 10 o 12 personas, sino que hay estudios que ya incluyen millones de personas. La OMS publicó unas cifras para el año 2020 que se habían aplicado más de 200 millones de dosis de vacunas contra el VPH. Es una de las vacunas más seguras. Debemos recomendarla a nuestros pacientes. Gracias, Ronald, por esa respuesta. Doctora Liliana, en la actualidad, ¿qué herramientas tenemos los cirujanos en cuanto a solicitar el panel molecular posterior a una cirugía de endometrio? ¿Podemos solicitar alguno de esos marcadores? ¿Qué debemos hacer? Por lo menos realidad Venezuela, ya vimos lo que es el mundo, pero ¿qué tenemos nosotros acá como herramientas? Sí, en realidad no somos muy diferentes, ¿ok? No todo el mundo tiene acceso a una Next Generation Sequencing para hacer un poll
¿ok? Una mutación pole. Y eso es un problema a nivel mundial. Y en los países pueden haber centros donde sí se pueda realizar, pero en otras no, ¿ok? Entonces, se están diseñando estrategias realmente para establecer cómo debería ser el algoritmo para la determinación molecular. La NCCN habla de comenzar primero por pole y después ir degradando, ¿ok? La propuesta es realmente comenzar al revés, ¿ok? Puesto que los tumores hipermutados realmente es del 5 al 7%. Lo que pasa es que diagnosticar un tumor hipermutado es muy bueno para la paciente, ¿no? Porque es el mejor pronóstico y de repente te ayuda a no sobretratar a los pacientes, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Pues perfectamente una determinación por inmunohistoquímica por P53 está al alcance de la mayoría de las personas, ¿ok? En cuanto a los genes de reparación, pues sí, también se pueden hacer, pero con un costo mayor elevado, pero también pudiese ser una alternativa terapéutica. Entonces, esas tres cosas, porque son dos proteínas del gen de reparación y el P53, y bueno, y el pole lo quedaríamos debiendo. Pero no nos citamos mal porque no somos los únicos. Ok, gracias por la aclaratoria, doctora. Muy bien. Continuando, hablando, la doctora Cobos nos ilustraba acerca de la parte de anatomía patológica. Es interesante para nosotros como médicos, ginecólogos, los ginecólogos, oncólogos e incluso a los ginecólogos que se dedican a la parte de pesquisa y hacen este tipo de procedimientos, saber cuál es la mejor usted como patólogo cuando recibe las piezas de las biopsias de cuello uterino, ¿nota alguna diferencia o beneficio cuando son realizadas por biopsias tomadas al frío o con asas térmicas o nos hace alguna sugerencia para el manejo de este tipo de biopsias o de muestras? Sí, ¿me oyen? Perfecto, doctor. Sí, ok. Bueno, mira, de verdad que con respecto a lo que es la toma de la muestra, si es por asa, si es, por ejemplo, el cono es frío, no necesariamente. En las biopsias pequeñas casi siempre no tenemos problemas, casi siempre las biopsias son tomadas adecuadamente, no sé, los cambios que pudiesen ocurrir por la toma de la muestra casi no se observan, exceptuando algunos casos. A veces hay médicos que como que toman una biopsia, un pellizquito de biopsia, por decirlo de alguna manera, muy pequeña. El problema yo creo que es más en lo que es el sitio de toma de la muestra. Lamentándolo bastante, a veces uno hace una citología, diagnostica una lesión de alto grado, el médico hace una evaluación y toma una muestra, pero no toma la zona de transformación, sino que nos envía el exocervix o a veces incluso solo el endocervix. Y entonces, como les digo, allí uno le queda la duda si de verdad estamos o no ante o podemos negar con toda precisión la ausencia de la lesión. Es muy importante. Particularmente yo siempre les hago la acotación cuando no veo la zona de transformación que no la estoy observando. En cuanto a los cambios o a los problemas que podemos tener por toma de la muestra, para mí, o según la experiencia que yo tengo, lo veo más en lo que son los conolí. Cuando toman los conolí, lamentándolo bastante, no los refieren. A veces vienen fragmentados, no vienen identificados y es difícil entonces para nosotros orientar esa pieza, esa muestra, ubicar el vértice, ubicar exactamente los bordes o los cuadrantes. Con el cono frío es mucho más fácil. Si de pronto no nos refieren la pieza, nosotros igual podemos identificar el vértice y por lo menos podemos decirle los bordes laterales están o no tomados. Pero con el conolí no, y hay que tener mucho cuidado. El conolí deberían referirlo lo mejor posible y si no, por lo menos enviarlos los fragmentos por separado. Este es el labio anterior, este es el labio posterior, este es el vértice, para poder darles un informe más completo. Pero en cuanto a lo que es los cambios térmicos por el asa de Lee y eso, yo particularmente no veo ningún problema. Casi todos los médicos saben tomar las muestras. De repente, si hay algún inconveniente, yo pienso que es más por la experiencia del médico que está tomando la muestra, pero que eso, en la medida que siga tomando muestras, pues mejoraría. Chévere, doctora. Gracias. Por último, breve,
con respecto a ese mismo punto para finiquitar lo de las piezas y el manejo, ¿cuánto tiempo recomienda usted que esa muestra debe pasar desde la toma hasta el procesamiento, que lo procese usted en su laboratorio? Depende también del tamaño de las muestras. Lo ideal sería que las muestras pequeñas no tarden más de 24 horas. Si son pequeñas ya con 8 horas, 6 a 8 horas, podríamos ya nosotros comenzar a procesar esa muestra. Obviamente, una vez cortada, procesada. Lo ideal sería que, bueno, trataran de enviarlas en lo más pronto posible. Perfecto. Y que en el laboratorio se procesara también lo más pronto posible, porque a veces pasa que llega y entonces en los laboratorios se tarda 3 o 4 días. Y lo otro importantísimo es el formol. Tienen que buscar la manera de que el formol, si no es buffer, ya aquí en Venezuela tenemos formol, podemos hacer el formol buffer. Por lo menos que sea, si no es buffer, diluido al 10%. Y es facilito sacar un formol al 10%. De ese formol concentrado que ustedes consiguen en las clínicas o en donde lo compran, que es al 34%, pues toman una medida de formol por 9 de agua. Un cc de formol, 9 cc de agua, y así sucesivamente. Y de esa manera, si no tienen agua destilada, el agua de chorro también es bueno. Entonces lo importante es que diluyan ese formol, porque si lo dejan con el formol concentrado, se quema la pieza, literalmente se quema la pieza. Y si lo diluyen mucho más, entonces no se fija. Entonces, enviar pronto la muestra al laboratorio y usar el formol diluido. Ok, por aquí el doctor Gadea nos hace una pregunta bastante interesante. Nos dice, todo lesión LIE de bajo grado debe ir a tipificación de BPH. Dependiendo de eso, ¿se observa o no? ¿O todo BPH NIC 1 se observa debido a su autolimitación? Gracias. Me imagino que igual dirigida a usted, doctora Cobos, y bueno, Ronald también creo que nos puede ayudar un poquito ahí. Bueno, desde el punto de vista histológico, eso depende más desde el punto de vista clínico. Bien, desde el punto de vista histológico, nosotros le hacemos el diagnóstico del IE de bajo grado. Ahorita, actualmente se tiende a usar más el test de BPH. Nosotros en Venezuela, pues contamos nada más con la citología, la biopsia, y el test de BPH, por los costos, a veces el paciente no puede. Entonces, creo que es más un tema desde el punto de vista clínico, porque el tratamiento en sí por ahora no va a cambiar mucho si es un LIE de bajo grado. Lo que sí es importante es saber si es de bajo o de alto grado, porque allí sí cambia el tratamiento. El saber si es un virus 31 o 1.11 no va a cambiar en sí hasta donde sé mucho la terapéutica. Entonces, la parte clínica sería quien decidiría. Fíjense, algo importante.